Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y me encuentro con... Florencia Puddington. Hola, Yamid. Y bueno, hace rato no lo decíamos, Flor, estamos en este espacio Contratapas, un lugar en el que hablamos de literatura, de autores, novelas. Que nos apasionan y nos encantan. Así es, así es. Y llegamos a final de un ciclo que estuvo denso un poco, ¿no? La muerte como trabajo literario nos hace reflexionar. Hicimos un viaje por conceptos, nos por hace ideas. escarbar temores, cosas los más oscuros o más aterradores por ahí de la vida. Y sobre todo nos hace pensar en lo inevitable, porque no es imposible no tratar la muerte y no vincularlo con algún aspecto individual o personal, porque todos hemos pensado o hemos atravesado. Y justo yo estoy leyendo, te había contado hace un rato, el libro tibetano de la vida y de la muerte de Rinpoche. Ay, yo soy malo para los nombres en otros idiomas, pero bueno, es eso, ¿no? Es como reconciliarse con esa idea, que es una idea irreconciliable porque es un temita desde hace milenios. Para mí te podés reconciliar con ese tema hasta que te toca de cerca. Soy muy apegada a la vida como para pensar que en algún momento me voy a tomar con mucha ligereza la muerte mía o la de algún allegado, ¿no? Pero me parece que con cierta distancia lo podés ver como un tema, lo podés tomar con serenidad, pero cuando llegas al momento en el que tenés que verte cara a cara con esa situación, yo no creo que se tome con tanta ligereza. No, y pensaba mucho en que está bien todo lo que uno puede suponer, ¿no? Pero nunca ha habido un libro de alguien atravesando la muerte en una crónica, digamos. Más o menos verídica. Pero bueno, llegamos, ya cerramos ese ciclo. Hoy estamos con la novedad, una novedad maravillosa que fue tremendo viaje, ¿no? Histórico y muchísimas gracias en principio a Leteo que nos obsequió un ejemplar de Odile de Raymond Queneau, un francés que bueno es muy conocido. Si quieres podemos empezar un poco a hablar de él. Sí, me gusta esta búsqueda. Bueno, siempre esta sección de nuestro podcast la llamamos novedades literarias, pero a veces no coincide, no es necesariamente una novedad. La obra en sí, ¿no? Claro, tal vez hay muchas editoriales que rescatan libros que tienen un valor, como decíamos en este caso, más allá de la obra literaria en sí, también está el recorrido histórico, ¿no? O el lugar en el que se contextualiza esta obra. O también la apuesta de una editorial, porque también traer un texto de otra época que fue famoso o que no lo fue y reeditarlo es también como... Tiene cierto riesgo, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, teníamos cosas como Prohibido morir aquí. Sí, que fue como aquí en Argentina, eso o el Hotel de los Animales, reeditando, ¿no? Y reeditando, claro. El Hotel de los Animales también fue una búsqueda de la editorial de rescatar por ahí una escritora desconocida y una obra antigua, de la década del 70, ¿no? Creo que era. Bueno, en este caso también hay una búsqueda, y además la edición es muy interesante porque tiene una muy buena introducción, que también por ahí si no estamos tan familiarizados con la obra o con el autor, te ayuda a contextualizar y te ayuda también, o te acerca un poco a la interpretación de la obra, que eso es re interesante. Y en la parte posterior hay como un recorrido de la biografía del autor, así año por año. Tiene además fotos, imágenes del autor. No sé, me parece una edición muy completa, muy linda. Sí. No es nada más la obra en sí, sino todo eso otro que a veces como lectores necesitamos para entrar en esa obra, ¿no? Y también es una traducción, ¿no? De Pedro Rey, que siempre uno debe tener. Si se traduce de nuevo una obra desde su idioma original, es probablemente un libro diferente. Por supuesto, no completamente diferente, pero ciertas variaciones sí pueden ser elementales para la crítica en todo caso. Claro, te actualiza un poco la obra, ¿no? Porque te la trae a vocabularios y a, bueno, vocabulario está ese lector moderno también, así que sí, también eso se valora, ¿no? Bueno, entonces Raymond Queneau, no sé si lo digo bien, francés, y es muy conocido sobre todo por ser uno de los cofundadores de Oulipo, ¿no? Oulipo fue como un movimiento francés experimental que experimentó con la fusión entre matemáticas, bueno, entre ciencias duras como la matemática y la literatura de lo experimental. Nuestro amigo Raymond estudió griego, latín, matemáticas, letras, es una persona muy erudita, ¿no? Muy dedicada como al estudio formal de las ramas del conocimiento. Y yo lo conocía por un libro que él edita, que para mí lo hace famoso, que es como los ejercicios de estilo,
Este toma una escena chica que tiene menos de medio párrafo, menos de media página, y la escribe en 99 formas distintas, explorando, por ejemplo, llevando como al extremo metafórico o lo salamero, ¿no? Claro. Entonces son 99 enseñanzas de cómo se puede como practicar o experimentar, sobre todo para la gente que escribe y que siempre quiere aprender algo nuevo, ¿no? Sí, y bueno, antes de fundar ese grupo literario que él insiste en no llamar grupo de vanguardia, Sí. no, él no quiere que se asocie con un ismo, digamos, sino como que son propuestas de otras formas de acercarse a la literatura o otras formas de escritura o de escribir. Y en ese grupo también, bueno, ellos proponen justamente con esta asociación con la matemática, trabajar con variedades muy reducidas de vocabulario, por ejemplo. Bueno, cosas así como... Sí, como escribir sin adjetivos, por ejemplo. Sí, o bueno, claro, recortar las posibilidades y jugar con esas limitaciones. Es muy vanguardista ese tipo de cosas, pero bueno, ellos no quieren quedar como no querían quedar Sí. asociados a una vanguardia, pero sí es cierto que él perteneció al surrealismo antes de formar Oulipo, ¿no? Así que estaba como un poco metido en esa movida. Sí, yo creo que el asunto de como esos conglomerados teóricos que sirven a la crítica, sobre todo para identificar un corpus, por ejemplo, la vanguardia, Sí. o el surrealismo, o el realismo mágico, o el nuevo periodismo estadounidense, no importa cuál sea, también le resta peso a lo individual, ¿no? Al autor como una obra auténtica, porque claro, si te identificas, yo creo que por ahí pasaba, porque también a Margarit Duras le molestaba mucho ser asociada con el New Roman, Claro. y era como eso, ¿no? ¿Por qué me vas a poner en una bolsa con todos estos si yo lo que quiero es que mi literatura sea mía, sea única, ¿no? No está bien, es como por ejemplo la literatura española o la literatura colombiana, creo que tiene la funcionalidad de poder ser estudiado en ese tipo de características comunes, pero luego cada uno se encuentra con una experiencia diferente leyendo así sea los mismos del mismo, ¿no? De la misma categoría crítica. Sí, entiendo lo que decís porque es verdad, cuando uno lee una obra pensando que es surrealista es como que enseguida tu cerebro ya está buscando a ver las semejanzas o los puntos de contacto con esas ideas. Y también hay otra cosa que es como que lo que pasa con las vanguardias es que se agotan enseguida, ¿no? Porque al proponer algo absolutamente diferente, termina como repitiéndose a sí mismo y deja de ser diferente, ¿no? Entonces Sí. pasa esto con las vanguardias que funcionan en su momento, tal vez cuando rompen con todo, y después se agotan enseguida, ya no te da ninguna alternativa. Y también creo que por eso no quieren quedar asociados, porque en realidad por ahí alguna vez tuvieron un punto de contacto y después siguieron evolucionando sus escrituras y demás, y ya no hay tanto que ver con eso primero, ¿no? Y también puede ser que se disminuya, como tú decías, la capacidad como de reaccionar libremente a un texto. Está bien que uno tiene todo un bagaje, pero si a uno le proponen el código de lectura, como tú decías, surrealista, ya la posición, o sea, ya uno como que tiene menos posibilidades de sorprenderse y uno solamente va a estar viendo si eso no es surrealista, en dónde sí, en dónde Sí. no. Sí, metes el libro dentro de un molde, te perdés todo lo demás. Sí. Y bueno, Odile. Bueno, vamos con Odile, Odile. que Odile, para empezar yo dije Odile, nombre de mujer, una Sí. novela con nombre de mujer siempre es maravillosa, sobre todo porque Odile también se llama como la enamorada del señor Swan en Búsqueda de Tiempo Perdido, no en el primer tenía tomo. presente ese contacto. Por Qué los caminos bueno. de Swan, Odile es como ella, es esa que lo flashea. Yo dije, pues esto puede ir por ahí, Ahí, los dos claro. franceses, los dos con una Odile por ahí remando. Pero entonces no sé si prefieras que leamos un poquito del Dale. principio y luego ya empezamos con la crítica. Así que vamos a leer el principio de Odile de Raymond Cheney aquí en Contratapas Podcast. Cuando empieza esta historia, me encuentro sobre el camino que va de Bougelud a Bad Fetou, bordeando la muralla de la ciudad. Acaba de llover. En los charcos de agua se reflejan las últimas nubes. El barro se pega contra los clavos de mis borceguíes. Estoy sucio y mal vestido, militar que retorna de pasar 4 meses en su cona. Delante de mí, un árabe inmóvil observa el campo y el cielo. Poeta, filósofo, noble. Así es como empieza esta historia.
Hay de todos modos un prólogo, y aunque no puedo recordar mi infancia, como si mi memoria hubiera sido devastada por una catástrofe, conservo contra todo una serie de imágenes de la época que precedió a mi nacimiento. Más tarde hubo gente que me dijo que era imposible nacer así, a los 21 años, con los pies en el barro, rodeado de charcos, y allá encima nubes derrotadas que navegan hacia su fin. Y sin embargo es totalmente cierto. De mis 20 primeros años, solo me quedan escombros y mi memoria quedó arrasada por la desgracia. Cuando empieza esta historia, hacía un año más o menos que era soldado, y volvía de pasar 4 meses en el RIF. Había visto matar hombres y quemar aldeas. Formaba parte de los invasores, pero detestaba el orgullo de mis incultos y mugrientos camaradas, tipos valerosos en su mayoría y capaces con seguridad de convertirse en héroes de una carnicería. Aunque yo era igual de mugriento que ellos, también era menos valeroso. Mis simpatías estaban en otro lado. De todas maneras, no me quedaba sino aceptar mis responsabilidades, y aunque yo mismo no había disparado contra los Chelú, sí fui parte de esas columnas que con la lengua afuera iban en pos de la obra ya esbozada por Carlos Martel y el Cid Campeador. En principio ya tenemos a un personaje, a un narrador, ¿no? Que nos pone como en un contexto de guerra. Y a mí ya es entrando, no sé si es porque hemos tenido la fortuna aquí en el podcast de leer a muchos franceses, pero siento que hay como un ambiente muy similar, por ejemplo, al Tiro de Gracia de Margaret Yourcenar, también estamos en este ambiente de guerra, ¿no? Y como en esta decadencia un poco de la literatura francesa del siglo XX, porque aquí nos cuenta la historia de él como en la guerra, pero luego eso es como una introducción, porque en un punto la novela va es como de otra cosa, de él fuera del ejército y su vida parisina, que es lo que se come como mucho más del 70%, 80% de todo el relato. Sí, casi que perdés de vista este primer episodio, y sin embargo tiene dos puntos de importancia en realidad para lo que después se cuenta en la novela. Uno es que ahí conoce a su amigo que después lo va a introducir en el mundo del comunismo, ¿no? O de ciertos grupitos intelectualoides que están asociados con estas ideas y que pretenden como por ahí impulsarlas y llevarlas a lo real. Y por otro lado, que también nos explica acá por ahí un estado de ánimo, un cierto estado de ánimo de este personaje, que lo vamos a ver bastante a lo largo de buena parte en realidad de la novela, que es como esta cosa apesadumbrada, angustiada, esa sensación que es muy de la posguerra, que yo la asocio más con el existencialismo de Camus, por ejemplo, que es posterior, muy posterior, sí, ¿no? Después de la Segunda Guerra, acá estamos en los años 20. Claro, la novela se publicó en 1937, para ser exacto, sí. Sí, claro, bueno, y el episodio narrado es justo después de terminada la guerra, que es ese momento de ebullición justamente de las vanguardias, donde aparece, y que tuvieron tanto que ver muchas de las vanguardias con la Segunda Guerra, ¿no? Sí. Con cierto espíritu, bueno, cierta inquietud que están haciendo ahí, ¿no? O ciertos rencores, o eso, ¿no? Como almas inquietas que yo siempre pienso que las dos guerras tuvieron mucho que ver una con la otra, sí. Y pareciera como eso, ¿no? Como que se cerró un capítulo, pero que hay una inquietud que no se apagó y que está ahí, se expresa en el arte, se expresa en otras formas, bueno, en estos grupos políticos que están naciendo o que están muy candentes ahí, y me parece que ese espíritu aparece en la obra todo el tiempo y nos habla de un estado de ánimo en una época particular. Entonces, sí, bueno, nace acá en este primer capítulo. Eso que dices a mí me parece muy interesante porque siento que es como esta idea de que la guerra, al ser tan física y al destruir todo, tiene que dar paso a como a la sobreabundancia de pensamiento, como de pensar no solamente lo que pasó, sino cómo reconstruir ideológicamente el asunto. Y también lo pienso porque, ¿viste la película de Woody Allen, Medianoche en París? Ay, sí. Habla también de esto, ¿no? De toda esa gente decepcionada por la guerra, como muy atrapada en lo físico, en la muerte, en la sangre, en la barbarie, como en esas ideas terribles que como sociedad nos deshumanizan, nos quitan la fantasía, el amor, la literatura, el arte, y nos llevan como a lo más animalesco, carnal, y luego es la explosión de la nostalgia, del amor, de la fantasía, de todo esto, porque también está de la mano con la vida de un soldado
que ahora no sabe qué hacer, ¿no? Que es como que si a uno le desinflaran, la vida es esto, pero cuando tú ves morir gente o matas gente o qué sé yo, luego hay un hueco que el trauma, ¿no? La cosa después de la guerra, no solamente se expresa después de la Primera Guerra Mundial, también de la Segunda, porque yo creo Sí. que esa cosa de los 50 y 60 y del boom latinoamericano, que es una explosión como de color y como de sueños en la literatura, también tiene que ver, ¿no? Como con esta otra cara de la historia. Pasamos de la tragedia a lo fantasioso, a lo reflexivo, a la propuesta. Y acá lo que tú dices, hay como un París lleno de salones bohemios, de gente en la noche hablando, sin querer trabajar, que ve como que hay que darlo todo por la revolución. Y estamos hablando exactamente del comunismo y del anticomunismo, ¿no? Porque son intelectuales lo que es este personaje. Sí, este es una suerte intelectual, claro, es como una especie de alter ego del autor. Tenemos mucho de autobiográfico acá, aunque no está explícitamente, o sea, no es tan, creo yo, tan directo como en otras novelas que hemos leído autobiográficas, en donde efectivamente, ¿no? O sea, él busca, le da al personaje principal, al protagonista, un nombre de fantasía. Los personajes que rodean a este protagonista también son construcciones que uno puede más o menos asociar con figuras históricas, pero que no hay una relación tan directa. Construye una ficción con ciertos elementos autobiográficos, ¿no? Pero sí lo que se ve es, como vos decís, como que después de esta primera experiencia que no está contada en la novela, que es esa participación en conflictos bélicos, este protagonista ha quedado como desapegado de la vida, y lo que se ve todo el tiempo es cierta indolencia para tratar, o cierta indiferencia también con las cuestiones más, sí, ¿no? Es un personaje herido, y entonces, por ejemplo, no le cuesta entender el amor, por ejemplo, o entenderse enamorado, le cuesta apasionarse con las ideas políticas o con la propuesta de cambiar el mundo, ¿no? Vemos a otros personajes que están muy embalados en esa. Él no. Y yo lo asocio con eso, con los traumas de guerra, como vos decís, con algo que a mí me lleva al existencialismo, justamente porque el existencialismo, después de la Segunda Guerra, cuando todo el mundo ha sido destruido, además, las ciudades europeas quedaron totalmente diezmadas, ¿no? O sea, fue el nivel de matanza que hubo en estas dos guerras es tan alto, tan terrible, que la experiencia existencial es, bueno, yo ya no tengo nada que hacer acá, ¿no? O sea, ¿qué está bien y qué está mal? Ya perdimos todos los códigos. Claro. Y acá yo siento que hay algo de eso también. Si bien es muy anterior, yo percibo en este personaje que no conecta del todo, es medio satélite en toda la historia, ¿no? No conecta realmente con las cosas que le pasan. Sí, pero además tampoco le interesa, o sea, tiene como claro, como una desmotivación generalizada, pero por todos los aspectos de la vida, incluso por los más vitales, porque pasa como de a vivir en cualquier hotel, sí, en un hotel bastante de mala muerte, y le parece que eso está bien, o sea, le parece que eso es ideal. No hay ambición tampoco en el personaje. Trabaja, ya tanto escribe por ahí para una revista, pero tampoco se compromete con el trabajo porque medio un tío lo mantiene y es como que su fuente, ¿no? Como su chorrito un poco. Claro, es un personaje que se deja llevar por las cosas que le pasan. Y entonces tienes la gama de amigos, el amigo entusiasta, vamos a la revolución física, destruyamos todo, el amigo ideológico, bueno, no, reunámonos, hagamos propaganda, escribamos. Y además intelectualicemos esto, ¿no? Reflexionemos sobre qué estamos haciendo, cuándo, no sé qué. Y después tiene todos sus amigos proletarios, entre comillas, ¿no? Que son los amigos de la noche, de los bares, de tomar, que ahí conoce, bueno, están las prostitutas también y ciertos trabajadores que él conoce y con los que tiene contacto y que no tienen nada que ver con ese otro grupo, porque también se da eso, ¿no? Es como que el Partido Comunista o el comunismo, las ideas comunistas se proponen como salvar a un sector social, pero absurdamente o paradójicamente casi siempre eso es un grupo de intelectuales de otras clases que se pueden dar como un poco el lujo de sentarse a charlar y a perorar sobre esto.
y que de algún modo tratan de imponer eso a otros sectores que son los que supuestamente están afectados, pero que no ven la vida de esa manera. Total, bueno, no. ahí hay una crítica muy explícita a la cuestión de la división de clases, porque con los amigos, como tú dices, los de la calle, las prostitutas y demás, digo, están en otra, están como en la diversión, como en el día a día, y la cuestión intelectualizoide pasa por la burguesía. De hecho, hay como una condesa, una cosa ahí. Una condesa es la que está financiando uno de estos grupos. E invita a cenas para hablar del comunismo en su gran salón. O sea, está como ese oxímoron. Un absurdo, ¿no? Claro, esa cuestión constante de que la burguesía representa un poco eso, ¿no? Hablemos y pensemos, pero siempre que podamos vivir como vivimos bien. Y además digamos, siempre con grandes cenas y comiendo bien y platos suculentos, claro, ¿no? Y cosas como así de nivel. Y también que cuando se busca trasladar estas ideas es siempre a través del engaño, ¿no? También. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando participan de esas sesiones de hipnosis o de, yo qué sé, para convocar a los fantasmas, no sé qué, y a través de ese contacto supuesto que hay con fantasmas, a esas reuniones invitan a gente, a obreros y demás, y tratan de, a través del supuesto fantasma de Lenin, promover las ideas comunistas entre los obreros. O sea, es raro que tengas que engañar a alguien para que crea en tus ideas, ¿no? Aparte es raro que una idea tan básica, o sea, como que la brevedad es la cortesía del sabio, ¿no? Si uno empieza a complicarlo, ya no está funcionando. Y me hizo acordar, ahora que me lo dices, que no sé si pueda ser conflictivo, pero por ejemplo ves cómo se divide en todos los movimientos intelectuales. Por ejemplo, el feminismo ahora es el feminismo, pero hay un montón de feminismos que están por debajo de ese gran feminismo que ya no se sabe mucho ni bien qué es, ¿no? El feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia, también pasa acá esto, ¿no? Que en este momento la idea es el comunismo, pero es el comunismo de militancia, el comunismo intelectual, el comunismo de revista, el comunismo psíquico, el comunismo matemático, o sea, es como que se pierde en esos laberintos de conversación, de sobre debates, de... Es que me parece que eso pasa con todas las ideas que son demasiado rígidas. También pasa con la religión, ¿no? O sea, está la religión y después cada uno tiene sus creencias personales. Adherís más o menos a una, tal vez no a ninguna, pero si adherís a una, tal vez sea con reparos siempre. Bueno, está bien esto, adhiero en esta parte o en esta forma de pensar, pero esto otro no me parece. Claro. Y lo mismo pasa con todas las tendencias así más rígidas, ¿no? Que tienen tantas reglas o tantas restricciones que al final uno termina diciendo, bueno, pero esto no me sirve, ¿no? O no sirve de forma absoluta, claro. Lo adecua a su propia realidad de alguna manera. Bueno, eso es lo que le pasa a este personaje y además es lindo porque como no se compromete con ninguno de esos pseudomovimientos, pues están todos. Lo invitan a cenar allá y va. Lo invitan a donde esta chica que la posee el espíritu el fantasma de Lenin y va. La condesa lo invita a cenar y va porque es un personaje blando. Aún así, tiene un concreto, tiene como un ladrillo inmovible que es su pasión por las matemáticas, que es como su filosofía, religión, forma de vivir, sentido, ¿no? Es lo que le da como paz, es saber que a él le interesan las matemáticas y hay como trayectos de la novela muy largos en donde hay debates intelectuales con otros personajes sobre aspectos técnicos matemáticos, no sobre ideas poéticas, sino la raíz, todo lo que yo pueda decir es una gran ignorancia, pero no, sí, hay fragmentos completos sobre matemáticas que tiene que ver con que el autor también estudió matemáticas, entonces ahí uno agarra de lo que tiene para escribir. Sí, yo quería mencionar dos cosas. Bueno, una, volviendo al inicio, esta cuestión de que no recuerda nada de lo que pasó antes de sus 20 años, sus 21 años, que también te habla de un renacer de posguerra, ¿no? O de, bueno, sí, en este periodo de entreguerras, pero bueno, después de la Primera Guerra, como que su vida empieza cuando terminó toda esa situación, toda esa matanza, todo eso. Me llama la atención el énfasis que hacen que no se acuerda de nada de lo que pasó antes, no lo recuerdo, o sea, hasta los 21 años, ¿no? Y después, la cuestión que hablábamos antes, de empezar a grabar, de esto de que el personaje lo vemos merodear por la ciudad, menciona todo el tiempo calles que para nosotros nos cuesta bastante pronunciar, lugares, bares, hoteles que va de un lado al otro, bueno, estaciones de tren, siempre está en la calle, muy pocas veces está, bueno, salvo cuando va a las cenas, pero en general siempre merodea de un lado al otro, y cómo eso nos hacía acordar un poco a la figura del flaner, que en realidad es previa, ¿no? Es como del siglo XIX, pero que está esta cuestión de, o sea, tiene puntos de contacto con esa figura, porque de nuevo aparece esta mirada como
como un poco extrañada de las cosas que, digamos, como alguien que no está muy apegado a lo que está pasando, ¿no? Como Sí. alguien que se deja arrastrar, se deja llevar y no está conectado con la vida, ¿no? Hay un vagabundeo por París. Sí. Y creo que vagabundear por París, igual que vagabundear por New York, bueno, para nosotros supongo que es occidental, porque también hablábamos de, ¿no?, de qué alejados estamos de la literatura oriental. Tiene mucho significado por la recurrencia y por lo que significa, que también yo luego te decía, a mí se me asemeja mucho a esta idea de Rayuela, Sí. de un grupo de gente pensando sobre cualquier cosa, pero en forma ideológica y no física, como Claro. que no hagamos, sino que hablemos, porque hablemos es suficiente, luego otros harán. Y la estructura de la novela también lo tiene en cuanto a que se llama Odile, pero Odile no hace parte de toda esta densidad ideológica de la novela, sino que Odile es como una mujer que lo fascina en la distancia, que es como, a ver, ¿cómo explicarme? La relación con Rayuela me da en que son puros hombres hablando en París, vagabundeando, tomando alcohol y yendo a cenas y viviendo en hoteles de mala muerte, y una mujer que es como algo diferente, que es ese elemento que representa el amor, que metafóricamente lo representa, porque aquí ningún personaje ama, excepto Odile, y él que tampoco, la ama. claro, Y en Rayuela, pero que no lo blanquea, ¿no? O claro, sea, y lo en mismo que en Rayuela, Rayuela. lo mismo, la maga es como el amor para el personaje, pero tampoco lo va a blanquear. y todos los hombres andan en cosas de hombres, o sea, Sí. que también es como que, bueno, eso pensábamos cuando en los Machirulo. 60. Sí. Claro, entonces, ¿por qué una mujer, no? ¿Por qué una sola mujer, no? Porque no hay mujeres pensadoras. Y la condesa, más que pensadora, es una mina con plata que patrocina cenas. Entonces Sí, tampoco la ponen en un mismo Porque nivel. la condesa está como asociada al esnovismo. Como que está bien ser así. Pero como ¿por que hay qué cierta mujer? admiración. Claro. ¿Por qué relegar las mujeres a esos Es que dos justamente, personajes? como que la mujer es la superficial, sí, en ese caso. Ahí tenemos a la ricachona, que un poco le Que- gusta que los hombres hablen en su casa, a las Claro. prostitutas, o a Odile, que es ese personaje mítico que representa el amor más puro, o sea, Y además la mujer Odile- ideal para el protagonista. Odile cuando habla deja en claro que a ella no le interesa eso, no le No. gusta escribir, escribe poco porque no te voy a escribir mucho porque, ¿no? En un momento que se va a vivir al campo, le aclara que no le va a contestar las cartas porque ella escribir no, o sea, todo acto de reflexión está excluido, ¿no? Exacto, eso es lo que como que un poco uno dice, bueno, si pensamos el siglo XX y todo lo que hoy luchamos Sí. para descontracturar o De construir todo eso. bueno, acá como que hay señas, incluso en la buena literatura, porque en Rayuela pasa lo mismo. Sí. Y también, bueno, ya la representación del escritor bohemio que se va a París es una cosa para los hombres. No no concebimos, o es difícil concebir una mujer que se va a vivir como cualquier cosa en cualquier hotel en París y a juntarse con borrachos a las 2 de la mañana y Claro. caminar por... ¿Ves? Es como que hay una diferencia que a mí me parece socialmente difícil de afrontar o de explicar o de justificar, a menos que uno diga, che, esto era el machismo y esto es Sí. como que lo que tratamos de desasociar. Está bien eso. ¿Qué Es pasa verdad. también en Nueva York? Una mujer en Nueva York sola en la noche, uno dice, a este personaje, violation segura, ¿no? Esto da para Sí. violar. Cambio un hombre como que no, le puede pasar algo súper interesante. Entonces ahí, bueno, eso me hacía un poco de ruido con la novela. Claro. Y no hemos hablado de Odile, además. Ah, y eso, sí. Porque él está enamorado de Odile, pero No el lo amor man- no es para los hombres. Claro. Los hombres no lloran. Claro, claro. Claro, hay algo con este personaje que queda un poco enigmático, porque sabemos muy poco de ella. Sí, sí, sí. No nos da mucha información. Interesa en la novela porque tal vez sea el punto de inflexión para nuestro personaje protagonista. De algún modo es el que le permite a él reconectar con Sí. la vida hacia el final de la novela, volver a encontrar emociones. Pero después ya está, es digamos un personaje bastante funcional a los intereses de la evolución del personaje protagonista. Y casi que podemos decir que es un personaje accidental, porque no sé si la novela se llama, o sea, es como una cosa también, ¿no? Que va a contramano, que se llame Odile y Odile aparezca 5 veces. Sí, Entonces- aparece con las manos contadas, ¿no? La cantidad de veces. Claro, claro, entonces ahí también hay como una cuestión de qué representa el nombre. Al final es como si nos dijeran todo eso es pura basura excepto Odile. Odile es lo que vale la pena. Y además y las todo eso. apariciones, o sea, él tiene pocos encuentros con ella. Sí. Al principio de la novela ella está
como en una relación algo extraña con un otro personaje. Y Porque entonces se va a Inglaterra en un punto. se va a creo, Inglaterra, después vuelve, después, bueno, ese personaje fallece y recién ahí, por ahí tiene una entrada mayor. Los diálogos son muy breves, los intercambios entre los personajes son cortos. Sí. Y incluso cuando deciden, bueno, no sé si seguir spoileando. No, pero sí tenemos que decir que ese amor, a diferencia de la Mara en Rayuela, nunca se condensa en la novela, ¿no? Es como eso es como lo que tú dices, hay como pocas conexiones y luego la desaparición. Claro. Y incluso después, pero siempre pasa, nunca deja, o sea, nunca hay una transformación de la relación. No, de la relación no, pero sí del protagonista. Sí, pero el propósito, o sea, el cambio se da en una frase hacia el final de la novela, así que tampoco es representativo para pensar como que todo lo llevó ahí. No, es como que le cayó la ficha un día y dijo, bueno, ya estaba confundido. Entonces creo que eso. Yo creo que, claro, el foco en realidad en la novela está puesto en repasar ciertos eventos históricos, El como ambiente estos, ¿no? también, La ¿no? aparición de las vanguardias, claro, que estos grupos intelectuales discutiendo, hay mucho ahí de retrato histórico para mí, Sí. que puede ser interesante a los que nos gusta imaginarnos cómo serían esos ambientes, ¿no? Que eso es como lindo. Y después también la cuestión de, hay una cierta crítica también que nosotros podemos rescatar, que él perteneció al surrealismo, el autor real, que Sí. no, participó de estos grupos surrealistas y se peleó con André Breton y eso, digamos, debe haber tenido algún impacto. Claro, catfight. Algún impacto en lo que pasa en esta novela, ¿no? Sí. Es difícil asociar, yo no conozco tanto del movimiento surrealista como para poder decir, acá está hablando de tal, acá está hablando de tal, pero sí lo que se ve es una crítica que ya mencionamos, y cierta relectura de episodios del pasado con distancia. Sí, y aparte de eso, a mí me parece también que lo que va a la novela no es tanto la trama, porque casi la trama es muy débil, no sabemos que no hay propósito en el personaje, pero sí hay París, ¿no? Que es como esta novela de Jorge Asís del... ¿Las flores robadas? No, que es de un lugar de París a otro lugar de París. Ay, El segundo por ahí es de Flor, que es una referencia del Montparnasse al de Flor o algo así, que son esos lugares, ¿no? Como esta cafetería, que ahora tampoco me sale el nombre. Ay, obvio. Donde se sentaba Sartre y de Beauvoir, a la cuadra está de Flor, es otra cafetería famosa. Como esos puntos donde es como cuando uno va a París y no encuentra esos recorridos literarios, aquí y lo llevan uno al cementerio donde está la tumba de Sartre, y luego vas a no sé qué. Entonces creo que también París es un protagonista que aunque no esté... Totalmente, la ciudad como protagonista. Es como la plataforma y el ambiente en el que uno se... O sea, uno trae ahí y uno dice, este ambiente no hubiera sido el mío, pero hubiera sido lindo vivir en el París de los, de los 30. Qué lindo, eso me hizo pensar que podemos agregar ese tema como a nuestro listado. Ciudades en la literatura. Uy, hay una novela... Cuando son protagonistas importantes, el espacio en donde circulan los personajes. Sí, me hace acordar de, bueno, Come, Reza, Ama, donde las ciudades están muy retratadas. Totalmente, sí. Y es un libro que y además las ciudades ahí asociadas a un estado de ánimo. Sí, es muy bueno claro, eso. Y a una transformación interior. Sí. Eso está lindo. Y luego, una novela que yo leí hace muchísimos años, pero Flor, como antes de la Primera Guerra Mundial. En otra vida. Que se llama Van Gogh, que también más, bueno, porque está queriendo ver esos retratos de ciudades orientales, ¿no? Qué lindo. Sí, entonces podemos pensarlo. Bueno. Un poco esto de Odile. Bueno, una novela que está buenísima, sobre todo para los que les interese recorrer ciudades del pasado. Sí. Y con mucha historia, con mucha vanguardia ahí dando vueltas. Sí, es para el crítico que puede identificar más elementos relacionables con otras cosas, y también para el que no es crítico o el que no le interesa tanto, que quiera un poco adentrarse emocionalmente en de qué va esta cuestión bohemia, parisina, que tanto fascinó a los escritores, ¿no? Y en ese clima de posguerra. Eso. Y además recordemos que esta edición con la que nosotros trabajamos tiene una buena introducción también, que nos aporta datos para entender mejor la novela. Así que súper recomendada.
y bueno, la vamos a estar sorteando, Claro. por supuesto. Y a la editorial Leteo, muchísimas gracias por su cortesía. Y bueno, y a usted, gracias por acompañarnos. A Flor también por estar en sus espacios. Igualmente. Y bueno, hasta la próxima. Arrancamos nuevo ciclo y ya veremos qué leeremos. A todos una feliz semana. Chao, chao. Chau, chau.